Es una gran alegría la que tenemos de poder estar aquí. Y alabamos a Dios y le damos gracias que tenemos la libertad de reunirnos, de abrir la Biblia, de leerla, de tener Biblia. Damos gracias a Dios por eso. La Biblia, la palabra de Dios, la que nos revela quién es Él y qué es lo que Él pide de nosotros. Antes de ir al texto de nuestra meditación en esta noche, vamos a invocar a Cristo para que Él bendiga su palabra que será expuesta. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del universo, reconocemos tu grandeza y tu majestad y que tú eres dueño de todo. Y reconocemos que por nosotros mismos nunca te habríamos buscado, pero tú nos buscaste, enviaste a Jesucristo tu Hijo, y Él nos ha revelado tu voluntad. Y es en el nombre de tu Hijo que pedimos que bendigas esta reunión con la presencia de tu Espíritu Santo, tu Espíritu que ilumina. Danos entendimiento entonces de tu voluntad. Mira las necesidades de cada alma. Ven, Señor, y actúa con misericordia para que escuchemos no la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ese fragmento del Evangelio según Juan que hemos leído, vamos a repasarlo versículo por versículo, confiados que Dios nos va a dar más entendimiento de lo que nos dio con una simple lectura. Una explicación de cada versículo nos hará entender por qué esto sucedió, para qué esto sucedió y por qué quiso Dios que fuera registrado este encuentro que tuvo Jesucristo con una mujer en Samaria. Voy a empezar en el versículo 5. Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La hora sexta no son las 6 de la mañana. Como se cuentan las horas por los judíos, era 6 horas después de las 6 de la mañana. Entonces la hora sexta era mediodía. Entonces eso nos ambienta un poco. Estamos al mediodía en aquel ardiente calor del Medio Oriente, y Jesús está cansado. Leer estas palabras debería hacernos reflexionar ya. Jesús está cansado. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, uno con el Padre desde la eternidad. Sin embargo, Él se hizo hombre. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo como un bebé, no era una simulación. Él se hizo verdaderamente como nosotros. De manera que sufría como hombre todo lo que un ser humano sufre: cansancio, hambre, sed. La Biblia nos habla de veces en las que estaba tan cansado que quedaba rendido. Y aquí hay un gran misterio de la fe cristiana, porque a pesar de que era verdaderamente un hombre y perfectamente un hombre, nunca dejó de ser el verdadero Dios. Pero él estaba cansado y se sienta y tiene este encuentro con una mujer de Samaria. Cuando nosotros hablamos de samaritano, la palabra samaritano realmente lo que nos recuerda es una frasecita que se usa: el buen samaritano. Ese es el concepto de samaritano que nosotros tenemos. Que alguien hizo una buena obra, entonces dijeron: ese fue el buen samaritano. Pero en realidad debemos entender de dónde viene esa frase samaritano y lo que significaba. Los samaritanos eran o profesaban tener al mismo Dios que los judíos,
con alguna variación. Ellos decían creer en Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas, pero había una diferencia. Ellos eran una raza mezclada y tenían otra diferencia. Ellos solo aceptaban de la Biblia, que en aquel momento era solo el Antiguo Testamento, solo los primeros 5. Los primeros 5 libros de la Biblia era lo que aceptaban los samaritanos, es decir, los escritos de Moisés. Por esa razón cultural y racial y religiosa había una división terrible entre judíos y samaritanos. Una división tan grande que un judío prefería caminar kilómetros y bordear la ciudad con tal de no pasar por Samaria. Así era el odio que había entre ellos. Esto nos va ayudando a entender lo que hemos leído. Era una mujer samaritana, no era una mujer judía. Por otro lado, vemos aquí un quebrantamiento de ciertas reglas no dadas por Dios, pero que a veces las culturas adoptan, en las cuales un rabí, porque Jesucristo era un maestro, ustedes saben eso, Jesucristo era llamado así, el maestro. Y en el judaísmo, un maestro era llamado un rabí, alguien de un cierto rango por su conocimiento, que tenía discípulos. Y saben que en la época en la que estamos hablando, esos llamados rabí o maestros, que eran los escribas y los fariseos, nunca, jamás le hablaban a una mujer. Ellos consideraban que una mujer no era digna de que ellos le hablaran, y menos de que la tuvieran como un discípulo. Por eso vemos aquí un quebrantamiento de una costumbre incorrecta. ¿Cuántas veces nuestras sociedades caen en costumbres incorrectas, pero las hemos abrazado por tradición? Las tradiciones en sí mismas no son malas, pero hay tradiciones incorrectas y debemos romper con las tradiciones incorrectas. Vemos a nuestro Señor Jesucristo hablándole a una mujer, cosa impensable, como les digo, para los escribas y fariseos. Jamás hablarle a una mujer, y menos pensar que una mujer pudiera ser un discípulo de Cristo, de un rabino. Pero Jesús sí le habla. Y cuando está hablándole, le dice él a ella, dame de beber. Ella se admira mucho. Vean que él está solo. Sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar qué comer. El versículo 9 nos dice lo siguiente: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Ven lo que les digo? Ella se admira. Dice, ¿qué le pasa hablándome a mí? Él es judío, yo soy samaritana, debería saberlo. Y entonces, ese es el primer acercamiento de Jesús a ella, decirle, dame de beber. Y la respuesta de ella lleva a Jesucristo a decirle esto. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La respuesta de Jesús es extraña para él, para esta mujer. Y entonces ella, como todavía no está entendiendo de qué está hablando Jesús, dice, ¿cómo dice él que tiene agua viva si no tiene ni cómo sacar agua del pozo? Entonces ella le pregunta, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? En el versículo 13, Jesús ya le aclara un poco más de lo que él está hablando y dice así el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está pasando de un tema físico y de una necesidad física
a una necesidad espiritual. Jesús hacía eso muchísimas veces. Utilizaba ejemplos de cosas normales y cotidianas para llevarnos a un entendimiento de algo espiritual. La sed que Jesús tenía era real y física, pero Él pasa de esa a decirle: usted sabe que hay una sed diferente. ¿Y por qué está Él hablando con ella de esto, de sed? De una mujer que viene a sacar agua de un pozo. Hay una posibilidad de no tener más sed, le dice Jesús a ella. Y ella le dice, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús logra captar el interés de aquella mujer. Sabiamente captó el interés de ella, que tenía que venir a ese pozo y de manera dificultosa sacar agua. Y la siguiente pregunta de Cristo, prestémosle atención. Cuando Jesús le dice a ella, y vean que ella ahora está interesada en el tema. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora analicemos lo que ha ocurrido y cómo está Jesús llevando a esta mujer a un entendimiento de por qué le dice lo que le dice. 5 maridos, 5 intentos. Se casa, le va mal con el marido primero, no sabemos las razones, pero se separan. Una segunda oportunidad, y cada oportunidad posiblemente aquella mujer decía: con este sí, con este yo creo que sí me va a ir bien. Segundo, no. La tercera la vencida, dicen, pero no. También le va mal con el tercero, y con el cuarto, y con el quinto. Y ahí es donde vemos la aplicación. El mensaje es este: mujer, usted está tratando de saciar su sed, la sed de su alma, en el lugar incorrecto. Usted parece que piensa que va a encontrar al hombre ideal con el cual encontrará la felicidad, porque usted piensa que la felicidad está en algo de esta vida, en un matrimonio, en una familia. Y ahora la ha arrinconado porque le dice: mire, eso es lo que es usted. Una persona que va de parte en parte a ver dónde sacia su sed, su necesidad de sentirse, como dicen ahora, realizado. Y eso es lo que tiene a mucha gente buscando cosas porque no se sienten realizados. En el caso de esta mujer era un matrimonio y otro matrimonio y otro intento más. En el caso suyo, ¿qué es? Porque esto es para todos nosotros. Y por eso es que las personas van de un vicio a otro, y de un hobby, como le llaman, o entretenimiento a otro. Y el mundo ofrece miles de cosas que parece que le van a hacerse sentir bien. Sin darse cuenta que eso no sacia la sed del alma. El enemigo de nuestras almas es experto en darnos soluciones falsas para eso que llevamos adentro, que es una necesidad que nadie puede llenar, solamente Dios. Y puede ser que usted haya oído esa frase, que solo Dios puede llenar esa necesidad, pero usted no la ha creído todavía y piensa que sí, porque la mayoría de las personas tienen a Dios no como el que llena y satisface el alma, sino como un elemento en su vida que calma la conciencia. Es decir, las personas tienen un montón de cosas en su vida y un espaciecito es Dios, religión. ¿Para qué? Para no sentirme que soy tan malo, para calmar la conciencia. Jesús le dice entonces:
5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y hace falta que nosotros empecemos y comencemos a hablar con verdad. Vean que la mujer aceptó. Esto has dicho con verdad. ¿Va usted a reconocer su situación o va usted a escudarse a decir, no es mi caso? Yo sí soy buena gente, yo sí me porto bien. Usted debe reconocer la realidad. Cada uno de nosotros debe decir, esto es lo que ha sido mi vida. Yo he dado tumbos y he tropezado aquí y allá sin encontrar todavía esa fuente de la que Jesús habla, que sacia la sed del alma. Y más, Él la describe de esta manera. Una fuente, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahorita vamos a ver ese significado tan hermoso de que esa agua salta también. Da vida eterna, pero salta. El siguiente versículo es el número 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mujer, créeme, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta reacción de esta mujer es muy común. Tenemos una conversación sobre temas espirituales con alguien y cuando llegamos al convencimiento de que tenemos una necesidad espiritual todos nosotros, que estamos necesitados de un Salvador, que Dios nos demandará qué hicimos con la vida que Él nos dio, que hay un Dios creador que también al ser creador tiene todo el derecho de llamar a juicio a sus criaturas, entonces la gente comienza a decir excusas como parecidas a las de esta mujer. Esta mujer ahora resulta, dice, es que aquí hay una confusión. Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar, y a mí me enseñaron que es en este monte, es el monte Gerizim. Y Jesús le dice, no se me desvíe del asunto. Y así tenemos nosotros que también tratar el asunto. Cuando llegamos al convencimiento de que somos pecadores, necesitados de un Salvador, la gente comienza a decir, ay, es que a cuál iglesia ir, todos dicen que tienen la verdad, y aquellos dicen esto, y no deberé parar aquí, dice, no hemos llegado ahí, no estamos hablando de iglesias todavía, estamos hablando de su necesidad de un Salvador. Cuando usted lo entienda ahora, podremos hablar de esas cosas, pero ven, que fácilmente nosotros cuando somos confrontados con nuestra realidad buscamos cómo escaparnos de esa confrontación. La mujer fue confrontada con su vida de matrimonio tras matrimonio y ahora resulta que ella está confundida de dónde hay que adorar. Así es igual el ser humano hoy. No va a ninguna iglesia desde hace un montón y no está haciendo ningún esfuerzo de buscar en la Biblia qué pide Dios, pero después de una conversación religiosa la excusa es que todos dicen que tienen la verdad y yo cómo voy a saber. Sí hay manera de saberlo. Aquí está el libro de Dios, pero si usted no lo lee, ¿cómo se va a dar cuenta? Por eso nuestro compromiso debe ser leer la Sagrada Escritura, porque la Biblia dice que ahí es donde encontraremos el verdadero testimonio de Jesucristo. Bueno, pues Jesús le dice la verdad y le dice, mire, créeme mujer, la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, por favor presten atención al versículo 22 porque es el centro de todo este problema que estamos tratando. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Esa es la respuesta de Jesucristo. Y esa es la situación de la mayoría de personas en este mundo. Todos tienen su propio Dios hecho a su imagen, su propia religión, su propia iglesia, y no conocen al Dios que pretenden adorar. Usted mismo pudiera llamarse cristiano,
y no conocer verdaderamente a Cristo. ¿Sabía que eso es posible? Es tan triste la situación que hombres de la antigüedad como Richard Baxter en el siglo XVII y George Whitefield en el siglo XVIII llegaron a decir esto, y ellos lo dijeron porque conocían pastores. Decía: hay hombres que los domingos están en las iglesias predicando sobre un Cristo que ellos mismos no conocen. ¿No les parece esto espantoso? A mí sí, porque yo soy predicador del evangelio. Digo, Dios, ¿es eso posible? Es posible. Creo que todos conocemos la historia de Jesús y sus 12 discípulos, y que uno de ellos no era verdadero discípulo, pero eso se supo después. Ese mismo Judas andaba con los 12, también sanó enfermos, también predicó el evangelio, y quién sabe si alguien se convirtiera por la predicación de Judas, no lo sé, pero pudiera pasar, y él mismo no era un verdadero creyente. Eso es de temer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. La religión de la mayoría no es una religión informada ni de convicciones. La religión de la mayoría es una religión simplemente de tradición. Eso es lo que me enseñaron. He ido a la iglesia porque mis papás me han llevado a tal o a cual. Pero esa es la gran dificultad que hoy enfrentamos. La única diferencia a veces que se ve en los que se dicen cristianos es la iglesia a la cual se meten el domingo. Unos se meten a esta, otros se meten a la otra, y esa es la única diferencia. Pero si usted observa sus vidas, es igual. Viven para sí mismos, aman el mundo, aman el pecado y respetan la ley de Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en esta frase: vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué duro es, pero Jesús habla con la verdad, porque la verdad, el amor habla con la verdad. Y este Jesús no está hablando a esta mujer para humillarla ni para hacerla sentir mal, sino le dice: usted debe ser consciente de esta verdad, porque si usted se sigue engañando, no habrá esperanza para usted. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Aunque usted sea de la iglesia que sea, pudiera darse que usted adore a un Dios que no conoce, porque la única manera de conocer al Dios vivo y verdadero es su Hijo Jesús. Y si usted no le ha conocido, si Él no es su Señor y Salvador, usted sigue adorando a un Dios que no conoce. Hay algo que es necesario decir aquí. El estilo de adoración de las iglesias se ha mundanalizado a tal grado que personas que no conocen a Dios son capaces de participar en aquello. ¿Por qué? Porque es una actividad casi tan mundana como cualquier otro concierto, como cualquier otro espectáculo o show. Entonces, y es emocionante, es lleno de emociones y de música y de todo lo que quieran. Y la persona se engaña a sí misma, pensando que porque tuvo una experiencia emocional o sensorial, estuvo en la presencia de Dios, pero no conoce a Dios. Cuando le conoce a Dios, el Dios que se revela a sí mismo en la Escritura, verá que esa relación con Dios no depende de las circunstancias, sino de una convicción de que Él le ha salvado, le ha perdonado, y que usted le seguirá hasta el final. Por eso también la religión de algunos es de altibajos. Un día son súper cristianos y el día siguiente no sabe si creen en Dios, y ahí van para arriba y para abajo. Pero si nuestra fe está informada de la verdad, entonces en las buenas, en las malas, seguimos sabiendo que Él está con los suyos. Bueno, esa es la confrontación. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Luego el Señor dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esas dos cosas también debemos analizarlas, porque conocer a Dios nos lleva a adorarlo, pero hay que adorarlo conforme a la verdad revelada. Nosotros no tenemos permiso de adorar a Dios según nuestras preferencias o gustos o invenciones.
La adoración que Dios acepta es según la verdad revelada. Asegúrese de que usted adora a Dios según la verdad que Él reveló. Está en la Biblia. No significa esa frase, a veces la malinterpretan en espíritu y en verdad, como si fuera algo muy sincero y muy emocional. No, usted puede estarlo haciendo súper sinceramente y estar equivocado. Usted puede, con la mayor sinceridad de su corazón, arrodillarse ante una imagen y esa adoración ser inaceptable, porque quebranta el mandamiento de Dios. Cuando todo esto ocurre, esa mujer ya ahora dice, este hombre no es como ningún hombre. Y dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y presten atención porque en el versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esto es muy importante, porque si ustedes leen los evangelios con detenimiento, se darán cuenta que en muchas ocasiones Jesús no le dijo a las personas con las que trataba quién era Él. Y en otras ocasiones incluso hasta le dijo a sus discípulos, no le digan a la gente. Pero en esta ocasión le dice a esta mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. Y esa es la maravilla de la revelación personal que hace Dios de sí mismo. Como les digo, a muchos no les dijo, simplemente no les dijo, porque su acercamiento a Cristo fue con hipocresía, con orgullo. A los fariseos no les dijo, a muchos no les dijo, pero a ella, y después me gustaría que veamos en otra, vamos a ver ese episodio de un ciego al que sanó Jesús, y por reconocer que fue Jesús el que le sanó, lo expulsaron de aquella sinagoga. Y cuando él encuentra a Jesús, Jesús le confronta y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice, el que había sido ciego, quiero decir, ¿y quién es para que crea en él? Y Jesús a él se revela también y le dice, yo soy, y le adoró. Si usted tiene la comprensión correcta de quién es Jesucristo, sepa que usted se lo debe a que Él con misericordia se reveló a usted. Esto no es algo que usted sabe porque usted es muy inteligente o porque usted fue más sensible que otros. Esto es porque la gracia de Dios le ha alcanzado. Él se revela de esa manera personal y debe ser apreciado así, en su misericordia. Ya casi vamos adelantando y dice, después del versículo, que ya después vinieron los discípulos. Y oigan lo que dice, porque me confirma lo que les dije al inicio. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Recuerdan lo que les dije? Dice, ¿qué es esto? Bueno, rompiendo, como les digo, con una tradición que no tiene razón de ser. Ella también, aunque es una mujer y aunque es samaritana, necesitaba salvación. Ahora sí. Presten atención, lean conmigo ese versículo 28, porque tiene un significado muy, muy particular. El Espíritu Santo guió a los escritores que dejaran esto aquí escrito por algo. Oigan lo que dice. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Les pregunto, ¿a qué venía esa mujer? ¿Por qué llegó ahí al pozo? Necesitaba agua y venía con su cántaro, pero aquí dice la mujer dejando su cántaro. Cuando usted encuentre a Jesús, cuando Él sea de veras esa agua de la que usted ha bebido, todas las cosas pasan a segundo plano, todas. Algunas personas no entienden esto y como les digo, tienen a Cristo como si Él fuera un elemento ahí en su vida. No. Todo cambia, Él es lo principal, Él es el Salvador, y habiéndolo hallado a Él, ya todo lo demás ahí queda, si se puede se hace, pero lo principal ahora lo tengo a Él, dejando su cántaro. ¿Ha dejado usted el cántaro? ¿O sigue insistiendo en que va a buscar alguna otra manera para saciar la sed de su alma?
Ese es el llamado hoy. Deje eso. Deje lo que le está apartando de lo realmente importante. Nuestra sociedad está como está porque precisamente lo que es espiritual y eterno no tiene importancia para la gente. La gente vive para aquí y para ahora. Y están entonces muy entusiasmados haciendo dinero, trabajando, que quieren esto, quieren comprar, viajar, hacer. Pero Jesús dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto es posible. Pero la invitación es esa. Ahora vean lo que ahora ocurre aquí. Versículo 29. Dice que ella deja el cántaro y se va a la ciudad de Sicar, ahí en Samaria. Dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Cuando una persona tiene una verdadera experiencia de salvación, cuando se ha arrepentido de sus pecados y ha creído que esos pecados Dios se los perdona por la sangre derramada de Jesús en el Calvario, no se queda igual. Ahora quiere que otros sepan que eso es posible, que es posible tener paz. Una paz que yo no conocía y que vivía dando tumbos porque no tenía paz, y ahora tengo paz. Y ahora quiero que otros sepan que es posible tener paz. Por eso cuestiono tantísimos que dicen ser cristianos y nunca le hablan a otro del Salvador Jesucristo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que la gracia de Dios no ha producido en ellos ese deseo de que otros conozcan al Salvador? Hay una gran duda cuando eso sucede así. Voy al versículo 39. Dejo todos esos versículos para ustedes los pueden leer después, pero en el 39, oigan lo que dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ven, ahora esa mujer se ha dedicado a hablar de aquel que le ha saciado la sed de su alma. Muchos creyeron. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y oigan el 41 y el 42, que es la conclusión. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué lindo. Ella va y habla de Cristo, y por ese testimonio algunos creen, pero ahora le dicen: ya no es porque usted nos diga, nosotros estamos convencidos. Y esto nos habla de cuán necesario es que esto es personal. Nosotros tenemos que transmitir el Evangelio, claro que sí, a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero nosotros no podemos hacerlos cristianos. A mí me da tanto pesar cuando converso con alguien y le digo, y hablo y me dicen, y le pregunto: ¿y usted desde cuándo es cristiano? Y me contestan: toda la vida he sido cristiano. ¿Cómo es que toda la vida alguien puede ser cristiano? No funciona así. Usted no es cristiano porque vaya a la iglesia o porque sus papás sean cristianos. Esto no se hereda. Es algo personal. No puede ser que porque le contaron. Es que usted tiene que poder decir como estos samaritanos: ya no creemos por lo que usted dice, que nos puso a pensar, sino que nosotros ahora creemos. Les repito que tenemos que transmitir el Evangelio y procurar que nuestros hijos, familiares, vecinos conozcan al Salvador. Pero tenemos que llegar a este entendimiento. No podemos cambiarlos. Eso es algo personal. Solo Dios les puede cambiar el corazón. Ese es el dilema de todo aquel que predica el Evangelio. Yo estoy exponiéndoles a ustedes la palabra de Dios y deseo que si alguno aquí no tiene a Cristo, esta exposición lo traiga a Cristo. Pero no tengo ese poder, porque ni siquiera yo mismo me pude cambiar mi corazón. Me lo tuvo que cambiar Él. Ven, esto, el cristianismo verdadero, es un asunto personal. Es un
encuentro personal, pero verdadero encuentro, no esto que le llaman encuentros ahora, que es una fabricación de manipulación psicológica. No, es usted con Dios. Usted clamando al que lo creó, usted clamando a aquel al cual usted ha ofendido con sus pecados. Usted clamando a aquel que le dice que hay esperanza si usted viene a Jesucristo, si usted viene al Salvador. Vamos a tener una breve oración, confiando que la palabra expuesta el Señor la use para el bien de nuestras almas. Bendito Dios, te suplicamos en el nombre de Cristo tu Hijo, que nos bendigas, haciendo que hoy entendamos más quién eres tú, porque si te conocemos más, te amaremos más. Y tal vez haya aquí quien no te ha conocido y por eso no te aman. Y que hoy sea el día en que comience su trayecto de vida cristiana, de una vida transformada, de una vida llena de gozo y paz a pesar de las adversidades de esa vida. Bendice a cada uno aquí presente. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hay un cántico que tenemos aquí que les invito a cantar conmigo, porque describe eso de lo que les he hablado. Es el que está en la página final, que se llama Dios descendió. Mientras lo preparan, voy a leer la letra para que le pongamos atención. Dice: maravilloso aquel día fue, día que no olvidaré, cuando en tinieblas al verme vagar, vino a mi encuentro el Señor. Él vino a nuestro encuentro. Gran compasión tuvo Cristo de mí, mi corazón transformó, quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la luz al fin prevaleció. El coro dice: Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por su gracia me salvó. Su sangre me limpió y mi noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Les voy a rogar que puestos de pie cantemos este bello himno para despedirnos. Y como les decía, quédense unos minutos, y como decía el pastor, quédense unos minutos para conversar y compartir un momentito. ¿Se oye? Eso. Maravilloso aquel día fue. Maravilloso aquel día fue, día que no olvidaré, cuando en tinieblas al verme vagar, vino a mi encuentro el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, mi corazón transformó. Quito las sombras, oh gloria a su nombre, la luz al fin prevaleció. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, su sangre me limpió y mi noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios.
justificado por Cristo el Señor, gozó la gran redención. El intercambio asombroso ocurrió cuando Jesús en la cruz sufrió el castigo que yo merecía y mi deuda su sangre pagó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, su sangre me limpió y mi noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. La gloria plena Jesús me dará, es mi esperanza al final. Pues a la gloria subió el Salvador, mansiones a preparar. Con gratitud siempre recordaré cuando su Espíritu envió para impartirme la luz y la vida que mi alma por fe recibió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, su sangre me limpió y mi noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Que Dios los bendiga a todos. Quédense un momentito para compartir. Inviten a sus amigos. Quedan todavía 2 jueves más en que tendremos mensajes evangelísticos. Todos bienvenidos. Dios los bendiga.